El eco de su poder se había extendido durante décadas, proyectando una sombra de temor sobre cada rincón de Irak. Pero ahora, el hombre que se creía intocable se encontraba encerrado en una pequeña celda vigilada, donde las cámaras capturarían cada uno de sus movimientos. Millones de personas observarían cómo el dictador de Irak se enfrentaba al mismo destino que él había impuesto a tantos otros. Durante casi 24 años, Saddam Hussein había controlado el país de una manera que no dejaba espacio para la disidencia. Desde el momento en que tomó el poder, el 16 de julio de 1979, su presencia se volvió ineludible. Sus retratos vigilaban desde las aulas, las oficinas y las calles, mientras sus discursos saturaban las ondas de radio. A la gente se le enseñaba a alabarlo, y muchos tenían demasiado miedo como para no hacerlo. Bajo su régimen, alzar la voz era arriesgarse a la prisión, en la tortura o la muerte. La condena a menudo se extendía a las familias de los acusados, que podían desaparecer sin dejar rastro. Había sobrevivido a guerras con países vecinos, aplastado levantamientos internos y soportado años de estrictas sanciones económicas del mundo exterior. Sus fuerzas de seguridad le eran leales y su red de espías se infiltraba en cada vecindario. Para muchos iraquíes, la idea de su caída era simplemente inconcebible. Pero en el año 2003, todo cambió. Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak, acusando a Saddam de ocultar armas peligrosas y de apoyar el terrorismo. La ofensiva fue veloz e implacable. Los aviones de combate estadounidenses machacaban las defensas iraquíes. Los misiles rasgaban el cielo nocturno de Bagdad y el estruendo de las explosiones se convirtió en la banda sonora constante de la ciudad. Las fuerzas iraquíes, superadas en número y tecnología, intentaron resistir, pero poco podían hacer contra una potencia de fuego abrumadora. Una ciudad tras otra fue cayendo. A principios de abril, el camino hacia la capital estaba despejado. El 9 de abril, los tanques estadounidenses entraron en Bagdad, encontrando una ciudad sumida en el caos. Algunos ciudadanos se escondían atemorizados, mientras otros salían a observar el avance imparable. Fue ese mismo día, en la Plaza Firdos, cuando se desarrolló uno de los momentos más simbólicos de la guerra. Con la ayuda de una multitud exultante, las tropas estadounidenses derribaron una gigantesca estatua de Saddam. El rostro que una vez dominó la ciudad se estrelló contra el suelo. La gente la pisoteaba, algunos golpeándola con sus zapatos, un gesto de profundo desprecio en el mundo árabe. En cuestión de días, su poderoso gobierno se desmoronó por completo. Los ministerios quedaron vacíos, los soldados abandonaron sus puestos y los saqueadores arrasaron los edificios gubernamentales. El hombre que había gobernado Irak durante más de 2 décadas. En la quietud que siguió a la tormenta, un vacío se apoderó de Irak. El hombre que había gobernado el país durante más de 2 décadas se desvaneció entre las sombras, dejando tras de sí un silencio cargado de incertidumbre. Durante meses, su paradero fue un enigma. El ejército estadounidense, decidido a encontrarlo, desplegó recursos inmensos en una de las mayores cacerías humanas de la historia moderna. La llamaron Operación Amanecer Rojo, un nombre tomado de una película de 1984 sobre un ataque sorpresa a Estados Unidos. Pero esto no era ficción. Era una misión colosal que involucraba a miles de soldados, apoyados por el zumbido incesante de helicópteros, el retumbar de vehículos blindados y equipos de inteligencia que trabajaban sin descanso. Cada posible pista era perseguida con una urgencia implacable. Si un susurro situaba a Saddam en una aldea, las tropas llegaban en cuestión de horas. Si se sospechaba de una casa de seguridad, era asaltada de inmediato. Sus ayudantes más cercanos, sus familiares y sus guardaespaldas se convirtieron en objetivos prioritarios. Uno a uno fueron rastreados, arrestados e interrogados, y cada captura acercaba a los estadounidenses un poco más a su presa. Los soldados llevaban consigo una baraja de cartas especial con las fotografías de las figuras más buscadas del régimen. Saddam Hussein era el as de picas, la carta que todos anhelaban tener en sus manos. A medida que pasaban los meses, el mundo del fugitivo se encogía. Los escondites se volvían cada vez más escasos, mientras la presión estadounidense se intensificaba, peinando desiertos,
registrando granjas e interrogando a cualquiera que pudiera saber algo. Estudiaron sus hábitos y su pasado, tratando de anticipar dónde buscaría refugio un hombre como él. Hacia finales de 2003, el rastro los condujo a una zona rural cercana a su ciudad natal de Tikrit, un lugar donde Saddam aún contaba con el apoyo de leales seguidores. La noche del 13 de diciembre de 2003, soldados de la Cuarta División de Infantería y de las Fuerzas Especiales estadounidenses cercaron una pequeña granja en la aldea de Ad-Daur. El área estaba en calma, rodeada de palmerales y campos de cultivo. Durante el registro, descubrieron un extraño trozo de tierra cubierto de escombros. Al despejarlo, encontraron una abertura estrecha. Era un agujero de araña, un diminuto espacio subterráneo apenas lo suficientemente grande como para que una persona pudiera yacer en él. Dentro, encontraron a Saddam Hussein. Su aspecto no se parecía en nada al del hombre que una vez gobernó Irak con puño de hierro. Tenía la barba larga y descuidada, el pelo revuelto y la ropa gastada. Parecía delgado, cansado y envejecido mucho más allá de sus años. Tenía una pistola a su lado, pero no hizo ningún intento de luchar. Simplemente fue sacado a la luz, parpadeando tras meses en la oscuridad. La cacería había terminado. Para muchos iraquíes, fue un momento que creyeron que nunca llegaría, pero su captura era solo el principio. Durante más de 2 años, permaneció bajo estricta vigilancia estadounidense, trasladado constantemente entre lugares seguros, sin saber nunca dónde estaría al día siguiente. Los estadounidenses sabían que si sus partidarios descubrían su ubicación, podrían intentar liberarlo. Finalmente, el 19 de octubre de 2005, su juicio comenzó en Bagdad. El aire de Bagdad, denso y expectante, parecía contener el aliento. Algo inevitable se aproximaba. El 19 de octubre del año 2005 dio comienzo su juicio en la capital. La magnitud de los crímenes imputados a Saddam, una letanía de asesinatos, masacres y torturas, era inabarcable para un único proceso judicial. Por ello, los jueces optaron por concentrarse en un solo suceso, uno con pruebas contundentes y numerosos testigos aún con vida, la masacre de Duchayil. La historia nos traslada a un día abrasador de julio de 1982. La caravana de Saddam Hussein avanzaba por la carretera principal, atravesando el paisaje de Duchayil, una tranquila localidad agrícola a unos 80 kilómetros al norte de Bagdad. Pero bajo esa calma aparente, hervía la desconfianza. Duchayil era hogar de una considerable comunidad de musulmanes chiitas, a quienes el régimen sunita de Saddam observaba con recelo, especialmente en el contexto de la guerra contra Irán, acusándolos de apoyar en secreto al enemigo. Fue entonces cuando un grupo clandestino chiita decidió actuar. Mientras la comitiva se aproximaba, el aire se rasgó con el estruendo de los disparos, obligando a sus guardaespaldas a cubrirlo con sus cuerpos. Saddam resultó ileso, sin un solo rasguño, pero en su mente la afrenta era una herida mortal. Aquel acto no quedaría sin castigo. La respuesta fue inmediata y brutal. En cuestión de horas, las fuerzas de seguridad barrieron Duchayil con una furia implacable. Las puertas de las casas eran derribadas sin previo aviso. Hombres, mujeres y niños, algunos apenas capaces de caminar, fueron arrancados de sus hogares y arrastrados a las calles. El aire se llenó de gritos mientras las familias eran separadas y las madres veían cómo se llevaban a sus hijos sin saber si volverían a verlos. Los detenidos fueron arrojados a prisiones abarrotadas, donde el horror apenas comenzaba. Sometidos a interrogatorios salvajes, sufrieron palizas, descargas eléctricas y la inanición calculada para quebrar su voluntad. Meses después, el régimen orquestó juicios sumarios, una farsa de justicia sin abogados, sin defensa real y sin la más mínima esperanza. Los veredictos ya estaban escritos. 148 hombres y jóvenes, algunos de ellos apenas adolescentes, fueron condenados a muerte. Fueron ejecutados y sus cuerpos desaparecieron en fosas comunes sin nombre. Pero la venganza de Saddam no se detuvo con la sangre. La verdadera alma de Duchayil, sus fértiles campos y huertos, fue sistemáticamente aniquilada. Para un pueblo agrícola, aquello fue más que un castigo. Fue una sentencia de muerte lenta,
una condena al hambre y la desesperación que se prolongaría durante años. De vuelta en Bagdad, el propio juicio se desarrollaba bajo una atmósfera de peligro palpable. El tribunal era una fortaleza improvisada, rodeada de muros de hormigón y alambre de espino. Jueces, abogados y testigos vivían bajo una amenaza constante, moviéndose siempre con escoltas armadas. La muerte acechaba en las sombras. Varios implicados en el proceso, incluidos abogados de la defensa, fueron asesinados. Mientras tanto, las audiencias se transmitían por televisión y todo Irak observaba con atención. Durante meses, el país fue testigo de cómo Saddam discutía con los jueces, gritaba en medio de la sala y denunciaba el proceso como un teatro orquestado por sus enemigos. Su desafío resonaba en cada rincón, un último acto de poder ante un tribunal que lo juzgaba por crímenes contra su propio pueblo. El aire en la sala del tribunal de Bagdad era denso, cargado de meses de expectación. Durante todo el proceso, la voz de Saddam Hussein había resonado con desafíos y acusaciones, declarando ilegal el juicio que lo juzgaba. Pero el 5 de noviembre de 2006, un profundo silencio se apoderó de la sala justo antes de que el juez tomara la palabra. La decisión estaba tomada. Saddam fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad. Los cargos abarcaban el asesinato, la tortura y el desplazamiento forzado de cientos de personas en la ciudad de Dujail. La sentencia fue la pena capital, muerte en la horca. Junto a él, otros 2 hombres escucharon el mismo veredicto. Uno era Barzan Ibrahim al-Tikriti, su hermanastro y temido ex jefe de inteligencia, cuya reputación se había forjado sobre brutales operaciones de seguridad. El otro, Awad Hamed al-Bandar, el juez principal del tribunal revolucionario que había firmado aquellas ejecuciones masivas. En cuestión de minutos, la noticia se extendió por todo Irak como una onda expansiva. En los barrios chiitas, donde tantos habían sufrido bajo su régimen, las multitudes tomaron las calles, ondeaban banderas y disparaban al aire en señal de celebración, sintiendo que, tras décadas de miedo, la justicia por fin había llegado. Sin embargo, en las áreas sunitas, especialmente en Tikrit, su ciudad natal, y en las provincias del oeste, la reacción fue de una furia contenida que pronto estalló. Allí estallaron airadas protestas. La gente coreaba su nombre, alzaba su retrato y denunciaba el juicio como una farsa motivada por intereses políticos. En aquel momento, Irak ya estaba fracturado por una violencia sectaria que no daba tregua. Los atentados, tiroteos y secuestros entre milicias sunitas y chiitas eran una herida abierta y cotidiana. El veredicto no cerró un capítulo, avivó las llamas de un incendio que ya consumía al país. La tensión escaló a niveles insostenibles, alimentando el temor de que la ejecución de Saddam desencadenara una nueva y aún más sangrienta espiral de violencia. A pesar de estos riesgos, el nuevo gobierno iraquí, firmemente respaldado por Estados Unidos, dejó claro que no habría una larga espera. Querían que la sentencia se cumpliera lo antes posible, antes de que la presión política o el descontento pudieran interponerse. El plan era actuar con rapidez, negando a los leales a Saddam el tiempo necesario para organizar un rescate o protestas a gran escala. Buscaban cerrar el asunto de una vez por todas. El alto tribunal iraquí había determinado que la ejecución se llevaría a cabo antes de que finalizara el año 2006. Para muchos, tanto dentro como fuera de Irak, la velocidad de esta decisión resultó impactante. Según la ley iraquí, una vez que la apelación final de un condenado era denegada, la ejecución debía tener lugar en un plazo máximo de 30 días. No existía opción de demora. Los abogados de Saddam hicieron un último y desesperado esfuerzo por salvar su vida, pero el 26 de diciembre de 2006, el recurso fue oficialmente rechazado. El reloj había comenzado su cuenta atrás. A partir de ese instante, a Saddam solo le quedaban unos pocos días de vida. Mientras sus enemigos anhelaban ver cumplida la justicia, sus partidarios temían perder a su líder para siempre. Cada canal de noticias seguía la historia minuto a minuto y en cada hogar se debatía el inminente desenlace. El país entero contenía la respiración a la espera del acto final. La noticia se había extendido por cada hogar y una tensión palpable flotaba sobre las calles de Bagdad.
En medio de aquel murmullo colectivo, Saddam fue transferido a una instalación bajo control iraquí, un lugar cuyo nombre resonaba con una ironía sombría: Campo Justicia. Era allí donde el nuevo Irak imponía sus castigos más severos, un destino del que pocos regresaban. Dentro de sus muros se encontraba una sala de ejecución especial, un espacio despojado de toda ceremonia. Era una habitación pequeña, fría y puramente funcional, diseñada con un único y brutal propósito: terminar una vida de forma rápida. El patíbulo era robusto y la soga ya esperaba, cada elemento dispuesto para que no hubiera errores ni demoras. En sus últimas horas, Saddam no mostró signos de estar quebrado o atemorizado, al menos no en apariencia. Los guardias que lo observaban relataron que caminaba con confianza y hablaba con una voz clara y firme. Rechazó cualquier trato especial, ni celdas de lujo, ni camas blandas, aceptando las mismas condiciones que cualquier otro prisionero a la espera de su ejecución. Aceptó una última cena de pollo hervido con arroz, un plato sencillo y familiar. Comió sin prisa, con una lentitud que sugería que el tiempo había perdido su dominio sobre él. Más tarde, en la penumbra de su celda, pasó la noche en oración, susurrando para sí mismo bajo la luz tenue. La ejecución fue programada para la madrugada del 30 de diciembre de 2006. Aquel día marcaba el inicio del Eid al-Adha, una de las festividades más sagradas del Islam, un tiempo de reunión familiar, perdón y celebración de la fe. Era una jornada asociada a la misericordia, pero para Saddam Hussein, esa mañana traería exactamente lo contrario. Antes del amanecer, los guardias entraron en su celda. Había permanecido despierto casi toda la noche. Vestido con un abrigo oscuro sobre una camisa blanca, su rostro parecía sereno, como si hubiera aceptado el destino que le aguardaba. Más allá de los muros de la prisión, Bagdad seguía sumida en el caos. La guerra de Irak había desgarrado la ciudad, con bombardeos casi diarios y enfrentamientos armados entre facciones rivales. Incluso en esa misma mañana, el eco lejano de los disparos servía como un recordatorio sombrío de que el país aún se desangraba. Dentro de la prisión, la seguridad era hermética. A nadie que no estuviera directamente involucrado se le permitía acercarse a la zona. Los pocos testigos autorizados habían sido seleccionados con sumo cuidado: altos funcionarios iraquíes, los jueces que lo sentenciaron, líderes religiosos para supervisar el rito y los guardias encargados de ejecutar la orden. La cámara de ejecución no era una sala imponente, sino un cuarto austero y gélido. En el centro se alzaba una plataforma de madera, lo suficientemente alta como para ocultar lo que pronto ocurriría debajo. El cadalso parecía simple, una trampilla y una cuerda, pero su función era irrevocable. La soga, gruesa y bien trenzada, había sido medida con precisión para su altura y peso, diseñada para quebrar el cuello en una caída limpia y única. No habría errores ni segundas oportunidades. El aire de la madrugada en Bagdad era denso, cargado con el peso de lo inevitable. Dentro de la sala, el tiempo parecía haberse detenido. Con las manos firmemente atadas al frente con un cordón, Saddam avanzó. No vaciló ni buscó apoyo en nadie. Cada paso era firme, solitario, una última muestra de control en un mundo que ya no gobernaba. El verdugo se aproximó con la soga y Saddam no opuso resistencia alguna. Sintió la áspera cuerda deslizarse sobre su cabeza y ajustarse a su cuello. Cuando un asistente le ofreció una capucha negra para cubrir su rostro, la rechazó con un gesto de la cabeza. Quería mirar de frente hasta el último instante. A las 6:05 de la mañana, el verdugo tiró de la palanca con fuerza. La trampilla de madera bajo los pies de Saddam se abrió en un instante. Cayó en vertical y la cuerda se tensó con un chasquido seco y brutal. Su cuerpo se estremeció una sola vez, violentamente, antes de quedar inmóvil. Años de poder, miedo y violencia terminaron en menos de un segundo. Por un instante, la sala quedó sumida en un silencio denso, mientras los presentes asimilaban lo que acababa de ocurrir. Pero ese silencio no duraría. Pronto, el silencio se rompió. Algunos de los testigos aplaudieron y gritaron en señal de celebración. Otros respondieron con furia, convirtiendo la solemne escena en un caótico cruce de acusaciones. No había un solo sentimiento en la sala. Para unos era justicia,
para otros venganza, y para algunos simplemente el fin de un largo capítulo en la historia de Irak. La ejecución había sido grabada oficialmente por el gobierno para su archivo. Sin embargo, alguien en la sala también la había filmado con un pequeño teléfono móvil. Esa grabación no oficial capturó no solo la caída, sino también las burlas y el caos de los momentos previos y posteriores. En cuestión de horas, esas imágenes se filtraron y se propagaron por Internet a una velocidad imparable. Millones de personas, desde Bagdad hasta Washington, presenciaron la cruda escena sin editar. Lo que debía ser un acto de justicia controlado y privado se había transformado en una de las ejecuciones públicas más vistas y debatidas de la era moderna. Bajo el velo de la noche iraquí, mientras el alba aún era una promesa lejana, se desarrollaba el último acto de una vida que había marcado a una nación. Una vez retirado del patíbulo, el cuerpo de Saddam fue envuelto en un sencillo sudario blanco, siguiendo la tradición islámica. Bajo una estricta vigilancia, fue trasladado a un helicóptero que surcó el cielo nocturno rumbo a su lugar de origen, el pequeño pueblo de Al-Aujah, cerca de Tikrit. Allí, en la tierra que lo vio crecer y donde yacían sus familiares más cercanos, encontraría su último descanso. Fue sepultado en una discreta parcela familiar junto a sus dos hijos, Uday y Qusay, caídos en un feroz combate con las fuerzas estadounidenses en julio de 2003. La ceremonia se llevó a cabo con celeridad antes del amanecer, tanto por respeto religioso como por una tensa necesidad de seguridad. En la oscuridad, decenas de coches y camionetas llegaron en silencio, transportando a ancianos tribales, miembros de la familia y algunos de sus últimos leales. Cientos de personas rodearon la fosa mientras el cuerpo descendía a la tierra, un final que se suponía debía cerrar uno de los capítulos más oscuros de Irak. Pero en lugar de sanar las heridas, aquel amanecer solo las haría más profundas. Para una gran parte de la población chií, la noticia fue recibida como un acto de justicia largamente esperado. Era la retribución por décadas de miedo, persecución y muerte bajo su régimen. En sus mentes resonaban los ecos de las fosas comunes, el horror de los ataques químicos y el dolor por los desaparecidos. Su ahorcamiento no era venganza, sino el justo castigo por crímenes imborrables. Sin embargo, para muchos suníes, la ejecución se percibió de una manera completamente distinta. La vieron no como un juicio imparcial, sino como un asesinato político, orquestado en medio de una brutal guerra sectaria que solo alimentaba sus sospechas. Saddam no era solo un dictador, para ellos también representaba un símbolo del poder suní en Irak. Su muerte se sintió como un paso más hacia la humillación y la pérdida de influencia de su comunidad. Los meses siguientes no trajeron la paz anhelada. Irak, ya en 2006, se ahogaba en un océano de sangre. Los atentados suicidas, los secuestros y las ejecuciones callejeras eran horrores cotidianos, con decenas de miles de civiles muertos solo en ese año. Con la llegada de 2007, la espiral de violencia se intensificó aún más. Barrios enteros se vaciaron mientras las familias huían de los ataques sectarios, transformando Bagdad en una ciudad de muros de hormigón y puestos de control, donde cada distrito era un feudo custodiado por milicias o soldados. Mientras tanto, para el resto del mundo, las imágenes temblorosas y granuladas de los últimos momentos de Saddam se convirtieron en un espectro visual de la guerra de Irak. El video se propagó por Internet y las pantallas de televisión en cada rincón del planeta, un testamento crudo y perturbador. Para entonces, el conflicto ya había costado cientos de miles de vidas, desplazado a millones y destrozado la infraestructura del país. La ejecución no puso fin al caos, simplemente se convirtió en otra cicatriz en el cuerpo de una nación fracturada que luchaba por encontrar un camino a seguir en medio de sus propias ruinas.